Capítulo 11. El libro dorado. Reacciona. Shunlong le había dicho a su padre que destruyera el compromiso por completo, lo que demostraba lo insatisfecho que estaba con la familia Lin. Pero lo que no sabía era que Shun Fan estaba aún más insatisfecho que él. Estaba ardiendo de ira. La familia Lin quiso aprovecharse de él durante tantos años y luego simplemente venir y pedir un divorcio mutuo. Estos idiotas tenían que estar soñando. Que una mujer se divorciara del lado de la familia del hombre era un insulto extremo, ya que consideraba que esa mujer no era apta para casarse. Incluso las prostitutas tenían mejor reputación en este mundo que las mujeres que se comprometían y luego se divorciaban antes de completar el matrimonio, a menos que el divorcio fuera mutuo por ambas partes. Un divorcio mutuo aquí no se refiere a que ambas familias no quieran que sus hijos se casen entre sí, pero indica que no había sucedido nada en el medio que pudiera crear sospechas de que la mujer que se había comprometido con ellos les había sido infiel. Incluso las prostitutas que vendían sus cuerpos lo hacían por trabajo, y los hombres que se acostaban con ellas lo hacían por placer, pero ningún hombre querría casarse con una mujer que estaba comprometida con él y, sin embargo, miraba a otro hombre en secreto. Es por eso que la familia Lin se esforzó tanto en rogarle a Shun Fan que terminaran mutuamente este compromiso, o la reputación de Lin Wu se vería muy afectada. Pero esta vez subestimaron la furia de Shun Fan. No solo los echó de su propiedad, sino que en los siguientes 2 días, se corrió la voz por toda la ciudad del Bosque Azul e incluso más allá de eso, que la familia Shun no aceptaría a Lin Wu como su nuera y que Shunlong se había divorciado de ella. Shunlong ya había oído que la hija del patriarca Lin ya había sido etiquetada como mujer infiel en casi todos los hogares de la ciudad del Bosque Azul en los últimos 2 días, pero, francamente, no le importaba. La familia de esa mujer abusó de su condición de futuros suegros durante muchos años y luego quisieron terminar el compromiso sin siquiera darle una explicación adecuada. Como si Shunlong fuera lo suficientemente ingenuo como para aceptar una excusa tonta y mediocre como mi hija irá a cultivarse en la secta, así que tienes que romper con ella ahora que ella decidió eso, pero gracias por ser una oveja gorda que podría aprovechar durante tantos años. Shunlong vio fácilmente a través de sus mentiras y entendió que definitivamente había algo más en juego aquí, pero aún no sabía qué, pero una cosa era segura, sus sentimientos por la familia Lin no podían caer más bajo en este momento. Ixt. Y incluso sospechaba que el ataque que había sufrido hace medio mes tenía algo que ver con la familia Lin. No tenía ninguna pista en ese entonces, pero ahora definitivamente tenía sentido cuando intentó conectar los puntos. Si muriera a causa de un asesinato, la familia Lin definitivamente podría plantear la cuestión de terminar mutuamente el compromiso con Shun Fan, ya que Shunlong ya habría estado muerto, y Shun Fan no habría tenido ninguna razón válida para rechazarlos en ese momento. Cuanto más pensaba Shunlong en ello, más sentido tenía y sus ojos se volvían más fríos. Luego murmuró: será mejor que no hayas tenido nada que ver con esta familia Lin, o será mejor que mires cómo juego contigo hasta la muerte. Shunlong había pasado los últimos 3 días entrenando constantemente con los guardias, mientras revelaba cada vez más su fuerza. Al final, solo había revelado un nivel de cultivo de rango 5 inicial. Entendió que el reloj de arena del monarca era verdaderamente una técnica celestial. Mientras no hiciera circular intencionalmente el poder dentro de las bolas de ki que había creado y almacenado en su cuerpo, otros no podían decir su nivel de cultivo, pero Shunlong también asumió que si la disparidad entre su nivel y los oponentes eran demasiado grandes, entonces, pase lo que pase, al final lo superarían. Entonces, para evitar tal situación, decidió no mantener su cultivo oculto por más tiempo, el cultivo de un rango 5 temprano, por supuesto. Después de todo, él no revelaría toda su fuerza sin ningún motivo. Ya era milagroso que hubiera alcanzado el rango 5 inicial en medio mes, Shun Fan y Shunan ya lo encontraban increíble. Se preguntó qué pensarían si les dijera que ya había alcanzado el rango 6, pero al final decidió no hacerlo. Esa velocidad de avance ya era demasiado monstruosa y no podía explicarla, a menos que divulgara la existencia del reloj de arena del monarca y la piedra de forma triangular, pero estos eran sus mayores secretos y seguramente le traerían interminables preguntas por parte de sus padres. Además, incluso si intentaba explicarles la verdad, no estaba seguro de si le creerían, por lo que al final decidió no contarles todavía sobre su nivel real de cultivo. Después de todo, ya estaban extremadamente satisfechos con su progreso hasta el momento y no veía ningún daño en tener algunos secretos para él solo.
Después de haber revelado su nueva fuerza de rango 5 inicial, Shunlong pudo defenderse de un guardia que estaba en el medio del rango 7 en condensación de ki. Esto fue impactante tanto para Shunlong como para los guardias, así como para Shunfang, quien los vio entrenando. Eso era más de 2 niveles menores completos por encima del de Shunlong. Si hubiera usado su cultivo completo, Shunlong estimó que probablemente podría luchar contra un rango máximo 8 o incluso un rango 9 temprano. Para alguien que ha estado cultivando durante solo 15 días, luchar contra un cultivador de condensación de ki en etapa tardía ya era inaudito. Pero para que ese mismo alguien luchara contra una condensación de ki de rango 9 que ya estaba casi en la cima de su grado. Entonces incluso la palabra loco ya no era suficiente. Después de que Shunlong se hartó de entrenar con los guardias, les dijo a sus padres que se quedaría en su habitación nuevamente por unos días y vería si podía mejorar su fuerza aún más, ya que también mencionó que estaba planeando participar en el prueba de selección de la secta de la nube flotante que se estaba llevando a cabo en el Palacio Imperial en un mes, la misma prueba de la que Lin Shan había hablado. La voluntad de Shunlong era volverse rico y fuerte para que otros no pudieran controlarlo, y no podía lograrlo en un lugar tan pequeño como el reino Ski Fortune. Ya había escuchado de Shunfang que el reino Ski Fortune tenía más de 100 reinos más a su alrededor, y eso es justo lo que Shunfang sabía. ¿Quién sabía qué tan grande era el número real? ¿Podría pasar su vida en un lugar tan pequeño como la ciudad del Bosque Azul? Originalmente, los padres de Shunlong no tenían ninguna esperanza de que él participara en la prueba de selección de la secta de la nube flotante que se realizaba cada 3 años, incluso cuando se enteraron de que los meridianos de su hijo estaban curados. Pero ahora que habían visto la aterradora velocidad de avance de Shunlong, esperaban que su hijo escapara de este pequeño lugar llamado Reino Ski Fortune y fuera a cultivarse en el gigante conocido como la secta de las nubes flotantes. Shunlong había regresado a su habitación sentado con las piernas cruzadas en el centro de su cama, mientras enviaba su fuerza espiritual a su espacio espiritual, para entrar al espacio de la piedra triangular una vez más, cuando el libro dorado mostró una reacción por primera vez. Capítulo 12, absorbiendo el conocimiento. Mientras Shunlong estaba sentado pacíficamente con las piernas cruzadas encima de su cama, una escena apocalíptica estaba teniendo lugar dentro de su espacio espiritual. El libro dorado había comenzado a vibrar dentro de su espacio espiritual y, con cada momento que pasaba, lo hacía aún más intensamente. Cada vez que el libro dorado vibraba, también descargaba lentamente algún tipo de aura celestial que también nutría la fuerza espiritual de Shunlong cada vez que entraba en contacto con esta aura. Shunlong luego notó una runa que parecía un candado, mientras emergía lentamente de la cubierta del libro dorado y de repente se expandía y unía el libro dorado, casi como si la runa estuviera tratando de sellarlo. Luego, el libro comenzó a luchar desesperadamente mientras intentaba deshacerse de la runa, pero la runa no se rindió en absoluto, envolviéndose firmemente alrededor del libro dorado. Justo cuando el libro estaba a punto de ser suprimido por la runa, una pequeña fluctuación surgió de la piedra triangular que había permanecido en silencio todo este tiempo, y una presión celestial irradió de ella, que parecía como si hubiera venido desde el principio de los tiempos. XT. Entonces la piedra envió un pequeño rayo de luz azul directamente hacia la runa. El bloqueo de runas que estaba suprimiendo el libro dorado instantáneamente soltó su control mientras intentaba huir, pero esa pequeña fluctuación de la piedra triangular ya había sellado el tiempo y el espacio dentro del espacio espiritual de Shunlong, y la runa ni siquiera podía moverse. Intentó vibrar instintivamente y deshacerse de las restricciones temporales que la pequeña piedra había colocado a su alrededor, pero antes de que pudiera hacer algo, la piedra de forma triangular instantáneamente liberó una fuerza que succionó la runa dentro de ella, y luego, cuando las restricciones temporales se retractó, ya que todo volvió a la normalidad. El libro dorado previamente suprimido estalló instantáneamente con un estallido de luz dorada, y por primera vez, su cubierta se abrió instantáneamente para revelar una página blanca cegadoramente brillante. Tan pronto como se reveló la página blanca, el libro liberó un tipo de fuerza sorprendente que intentó absorber la fuerza espiritual de Shunlong en su interior. La fuerza espiritual de una persona era prácticamente su conciencia. Si su conciencia se perdiera o se destruyera, estarían prácticamente muertos. Se convertirían en una mala hierba, un cuerpo sin conciencia. Shunlong intentó resistir la fuerza del libro dorado retrayendo su conciencia a su mente. Joder. ¿Qué es esto?
¿Realmente voy a convertirme en una mala hierba después de reencarnarme? Se asustó al ver que su conciencia ya había llegado frente a la página blanca, cuando el libro dorado lo absorbió instantáneamente. Toda su fuerza espiritual ahora había abandonado su cuerpo, que ahora se había convertido en un caparazón vacío. Shunlong, sin embargo, se sorprendió al ver que no estaba muerto, pero también se sorprendió porque ya no tenía un cuerpo corpóreo. No solo un cuerpo corpóreo, no tenía nada más que su fuerza espiritual, su conciencia y sus pensamientos. No había nada frente a él, solo un blanco interminable que cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. De repente, la escena frente a él cambió, una planta apareció de la nada, una que nunca había visto antes, y sin embargo, con solo mirarla esta vez, apareció en su cerebro una repentina afluencia de información que le dijo todo sobre la planta. ¿De cuántas células madre está compuesta la planta? ¿Cómo reaccionaría la planta en diferentes temperaturas? ¿De qué están compuestas sus hojas? ¿Cuántos años tarda la planta en madurar? ¿Qué se necesita para que madure más rápido? ¿Cuáles son las condiciones ideales condiciones para nutrirla? ¿Cuáles son las propiedades de la planta y cómo se puede utilizar, junto con todas sus propiedades individuales especiales? Siento que mi cerebro va a explotar en cualquier segundo, pensó Shunlong cuando de repente sintió que agujas perforaban su conciencia. Lamentablemente este fue solo el comienzo de su sufrimiento. Ah. Shunlong rugió de repente, mientras miles de millones de escenas pasaban por sus ojos, cada escena incluía una planta que pasó de una semilla a su etapa de maduración completa hasta que cambió nuevamente a otra. Cada escena hacía que Shunlong sintiera que estaba a punto de morir por el dolor y ni siquiera podía pensar más ya que la información prácticamente se estaba amontonando en su alma. El dolor era tan intenso que en algún momento Shunlong sintió que podría ser mejor si dejara de soportar esto y se rindiera. Entonces no tendría que sentir este dolor, pensó. Aunque había sentido dolor en el pasado, y aunque había sufrido hambre y dolor físico, por pelear o porque sus músculos subdesarrollados le dolían y picaban después de trabajar demasiado o sufrir lesiones, este era un tipo de dolor completamente diferente. La diferencia en intensidad y cantidad ni siquiera podía mencionarse al mismo tiempo que cualquier cosa que pudiera haber sentido en el pasado. Si todo el dolor que había sentido en sus últimos 20 años pudiera considerarse como una sola gota en un balde, entonces el dolor que estaba sintiendo ahora sería mucho más que un océano. Y la peor parte fue que este era un dolor que venía directamente de su alma. Una puñalada en tu alma era miles de veces peor que un cuchillo apuñalando tu corazón. Este era un tipo de diferencia cualitativa que ni siquiera podía compararse al mismo tiempo con una herida superficial. Justo cuando Shunlong sintió que tal vez debería darse por vencido y que ya había llegado a su límite, la piedra triangular zumbó y una escena se repitió en el cerebro de Shunlong. Así es. Es mejor sufrir ahora y darlo todo para volverme fuerte después de esto que rendirme y morir y que la gente me pisotee en mi próxima vida y en la siguiente. No importa lo que no me rendiré, prefiero romperme que doblarme. Veamos quién es más fuerte, este dolor o yo mismo. Jajajaben rugió al final mientras se reía y su voluntad se fortaleció mientras de repente se volvió lúcido. Esto fue gracias a la pequeña piedra, repitiendo en su mente la escena cuando hizo sus juramentos fuera del bosque azul, así como a la voluntad de Shunlong de soportar este loco dolor inhumano. Pero después de unas horas, el dolor ya era tan intenso que Shunlong ni siquiera podía hablar, ya que su mente finalmente había llegado a un punto en el que simplemente no podía absorber más información y ya estaba lleno. No se trataba de si estaba dispuesto a soportar más dolor, sino de si su cerebro tenía más capacidad mental para absorber todo este conocimiento. De repente, Shunlong comenzó a sentir que su mente ahora estaba absorbiendo un extraño tipo de energía que hacía que su alma fuera más grande y más fuerte a medida que su fuerza espiritual mejoraba a un ritmo increíble. Capítulo 13. ¿Cómo es la prueba? Por supuesto, esta era la misma aura celestial que el libro dorado estaba descargando antes de absorberlo dentro de la página blanca. A medida que la conciencia de Shunlong absorbía más y más de esta aura celestial, su alma comenzó a expandirse. Su fuerza espiritual también estaba mejorando rápidamente, volviéndose más y más fuerte a cada segundo. Esta aura era inmensamente beneficiosa para el alma y la fuerza espiritual de un cultivador. Apenas habían pasado 100 respiraciones cuando Shunlong ya había absorbido toda el aura alrededor de su conciencia. Y XT. Cada segundo se había sentido como un masaje celestial en su alma, y
No podía evitar tener sed de más, pero ese sentimiento de avidez se olvidó instantáneamente, y su mente se encontró con otra ola de dolor tan pronto como el dichoso masaje celestial había parado. Ahora que su alma ya se había expandido y podía absorber más información, el libro dorado no se contuvo más. Su capacidad mental ya había alcanzado un nivel que era más de 10 veces mayor que antes y su mente fue bombardeada una vez más por escenas de plantas. Después de una cantidad de tiempo desconocida, el libro dorado dejó de llenar la mente de Shunlong con información y finalmente encontró la oportunidad de recuperar el aliento. O eso pensó, el libro dorado apareció frente a él, y sucedió algo que horrorizó a Shunlong. Su mente estaba una vez más llena de imágenes junto con un aluvión de información como antes, pero esta vez, no involucraba ninguna planta, sino bestias mágicas. Shunlong no solo estaba sudando cuando terminó la segunda transmisión de información, sino que incluso sintió que si estuviera en su cuerpo en este momento, ni siquiera sería capaz de respirar antes de ordenar toda esta información. ¿Estás jodida intentando matarme? Shunlong quería rugir furiosamente al libro dorado, pero cuando vio que estaba a punto de recibir una tercera transmisión, casi se desmaya. Afortunadamente, el tercero fue en realidad el último y también el más corto. La información que contenía era sobre el cuerpo humano, sus enfermedades y más, pero esto no tomó ni siquiera el 0,1% de la información que había absorbido primero sobre las plantas y medicinas. En realidad, incluso la información de la bestia mágica apenas podía alcanzar el 1% de las medicinas, así de inmensa era la cantidad de información que Shunlong había absorbido por primera vez. Sin embargo, al final, Shunlong estaba tan cansado mentalmente que tan pronto como el libro dorado dejó de transmitir información a su mente, se desmayó instantáneamente. Cuando despertó estaba tan sorprendido que se le salieron los ojos de las órbitas. Su cuerpo estaba arrugado, las cuencas de sus ojos hundidas y sus manos y pies eran tan huesudos que sería difícil encontrar carne sin importar dónde mirara. Era casi como un esqueleto en movimiento y si no estuviera en el pico del rango 6 en circulación de ki, probablemente ya habría muerto si su energía no estuviera sosteniendo pasivamente su cuerpo. Se despertó y con mucho esfuerzo logró caminar hasta su puerta, con la ropa colgando de su cuerpo como si fueran 3 o 4 tallas más grandes de lo que normalmente usaba. Tan pronto como abrió la puerta, vio a una joven sirvienta durmiendo afuera de su habitación, en el frío y duro piso. Shunlong sintió algo de lástima por ella y caminó hacia ella para despertarla, cuando la criada abrió los ojos. ¡Ah! Gritó mientras rodaba unos metros por el suelo antes de levantarse lentamente, con su bata ahora llena de tierra. ¿Y tú, joven maestro? Preguntó tartamudeando al notar el rostro anteriormente hermoso pero ahora arrugado de Shunlong, con sus mejillas prácticamente hundidas. Shunlong frunció el ceño mientras observaba las travesuras de la criada aparentemente inconsciente de su horrible apariencia mientras ordenaba. «Preparadme una gran comida. Me muero de hambre». Luego caminó con dificultad hacia el comedor. Ya era medianoche pero los chefs todavía estaban despiertos y en menos de 30 minutos ya habían preparado una gran comida, que Shunlong terminó devorando en menos de 10 minutos. Los chefs no tuvieron más remedio que seguir preparando más ya que su joven maestro ni siquiera estaba cerca de estar lleno, pero apenas lograron comer los nuevos platos de comida antes de que Shunlong devorara por completo los anteriores. Al final, ni siquiera se podía llamar una comida, sino un buffet libre, ya que 6 chefs estaban trabajando para satisfacer el apetito de su joven y hambriento señor. Incluso Shun Fan y Shunan se sorprendieron por la conmoción que su hijo había causado, pero cuando vieron su cuerpo arrugado que lentamente recuperaba su apariencia original a medida que comía más y más comida, decidieron permanecer en silencio. Todas las preguntas pudieron responderse después de que Shunlong llenara su estómago. Shunlong ni siquiera se había dado cuenta de que sus padres habían llegado al pasillo y solo dejaron de comer cuando había comido suficiente comida para que 100 personas llenaran sus estómagos. Entonces llegó Shun Fan y se sentó a su lado mientras le preguntaba. ¿Qué has estado haciendo en los últimos 25 días? ¿Qué? Shunlong no podía creer que había pasado 25 días completos digiriendo la información del libro dorado. Pero cuando lo pensaba, tenía sentido, especialmente con la cantidad de información que tenía en la cabeza en ese momento. En este momento, Shunlong probablemente sabía todo sobre cada ingrediente medicinal que existía en este mundo.
Aunque prácticamente no lo había intentado todavía, sus habilidades teóricas en alquimia ya deberían haber alcanzado un nivel divino, considerando que la alquimia se basaba en combinar dos cosas, controlar los ingredientes medicinales y controlar el fuego. Bueno, en realidad era mucho más complicado que eso, pero Shunlong no podía esperar para intentar ver si tenía razón sobre esta suposición que tenía sobre la alquimia. Luego respondió: tuve algunos problemas, pero ahora está bien, no te preocupes. Incluso avancé un nivel menor completo en mi cultivación. Shunlong luego reveló su cultivo como un rango 6 temprano en condensación de ki. No sabía cuáles eran los requisitos para ingresar a la secta de la nube flotante, pero había asumido que necesitaría al menos esto para pasar las pruebas. Shun Fan no podía creer que su hijo ya hubiera avanzado tanto en solo un mes e incluso pensó que él también estaría dispuesto a sufrir hambre durante un mes si eso significaba un salto completo en su cultivo. Shunlong también se alegró de poder llegar a tiempo para la prueba de la secta de la nube flotante en la capital imperial. Si hubiera dormido demasiado y hubiera terminado perdiéndose la prueba de ingreso que se realiza cada 3 años, definitivamente se habría arrepentido. Entonces Shunlong giró la cabeza para mirar a su padre que estaba sentado a su lado y preguntó con curiosidad. Bien, padre, ¿cómo es la prueba de la secta de la nube flotante? Capítulo 14, la forma de avanzar al rango 7. Shun Fan miró a su hijo y sonrió mientras decía. No te preocupes. Según los años anteriores tienes un 100% de posibilidades de aprobar. Shunlong miró a su padre con una expresión intrigada, pero Shun Fan dijo. Está bien, no te preocupes, mañana te diré lo que sé, no es necesario que me mires así. En realidad, esperaba que ya nos hubiéramos ido a la capital imperial hace unos días, pero como no saliste de tu habitación por tanto tiempo, solo pude esperar hasta que terminaras con tu cultivo antes de partir. Shunlong se sorprendió una vez más y esta vez no pudo evitar preguntarle a su padre. ¿No nos quedan todavía unos días hasta la prueba en el Palacio Imperial? La capital imperial no está ni siquiera a un día de nuestra ciudad del Bosque Azul, así que no necesitamos apresurarnos, ¿verdad? Shun Fan miró a su hijo que estaba sentado a su lado y no sabía nada sobre la secta de las nubes flotantes y dijo. Tienes razón, hijo. Realmente no necesitamos apresurarnos, ve y prepara lo que necesites llevar contigo en este viaje. También puedes pedirme lo que quieras, tu padre definitivamente te ayudará, no te preocupes. Shunlong miró a su padre y se le humedecieron los ojos. Desde que Shunlong había llegado a este mundo, estaba seguro de que tendría que hacer todo por sí mismo, tal como lo hizo en su vida anterior, sin contar nunca con nadie para nada. Ya estaba acostumbrado a esta forma de pensar suya y no la cambiaría fácilmente, pero sus padres recién descubiertos constantemente lo colmaban de cuidado y atención, mostrándole el verdadero significado de la palabra familia. El padre de Shunlong se enfureció por él cuando la familia Lin vino a pedirles que anularan su compromiso. Su madre lo tenía constantemente en mente, enviaba sirvientas para que le enviaran comida y les pedía que le informaran sobre la condición de su hijo y si había pedido o necesitado algo más. Incluso hace unos momentos, cuando la sirvienta responsable de vigilar la habitación de Shunlong vino y les informó que el joven maestro ahora era todo huesos, los padres de Shunlong instantáneamente corrieron al comedor en medio de la noche, preocupados por su hijo. Y cuando finalmente confirmaron que ahora se estaba recuperando comiendo grandes cantidades de carne y bebiendo más de 1 galón de agua de una sola vez, ni siquiera le hicieron preguntas sobre lo que le había sucedido. Simplemente se alegraron de que estuviera bien. Para la mayoría de las personas, esto puede parecer como los padres deberían actuar hacia sus hijos, pero para Shunlong, que nunca antes había sentido amor familiar, estas acciones fueron invaluables para él. Una sensación de calidez se extendió dentro de él, mientras Shunlong observaba a sus padres moverse hacia su patio, mientras él decidía regresar y cultivarse en su habitación. Romper una barrera de cultivo no fue fácil, y Shunlong finalmente notó el problema que lo estaba frenando todo este tiempo y no pudo atravesar el 7º rango de circulación de ki. Cada rango de circulación de ki necesitaba que Shunlong condensara 3 bolas de ki para cada nivel, respectivamente, temprano, medio y pico, para un total de 9 niveles en cada rango de acuerdo con los requisitos del reloj de arena del monarca. Shunlong en este momento estaba en la cima del 6º rango, lo que significaba que ya había creado y condensado 54 bolas de ki sobre su cabeza.
Aunque era más difícil empujar cada bola de ki que venía después de la anterior, no debería haber sido tan difícil. Sin embargo, cada vez que creaba una bola como lo había hecho en los niveles anteriores, no podía empujarla adentro, y su ki eventualmente se disiparía en el aire. Pero esta vez Shunlong decidió que si las bolas de ki no tenían suficiente poder, entonces imbuiría aún más ki dentro de ellas mientras las creaba. Y esta suposición aleatoria lo había dejado sin palabras cuando la probó. Shunlong notó que las bolas de ki que antes se llenaban fácilmente hasta saturarse y no podían contener más ki dentro de ellas, ahora se convirtieron en animales hambrientos que necesitaban más y más ki para llenarse. C.I. XT. Finalmente, después de 3 horas, Shunlong había logrado condensar una nueva bola de condensación de ki totalmente potente, y la empujó lentamente en el espacio sobre su cabeza. Finalmente, después de 2 horas más de intentarlo amargamente, había aparecido una bola de ki número 55. En el espacio estaban el resto de sus bolas de ki. Ya habían pasado más de 5 horas y pronto llegaría la mañana, pero Shunlong quería probar una locura más, algo que nadie en la condensación de ki había probado jamás. Me pregunto si puedo poner aún más energía en las bolas de ki que había creado previamente y hacer que todas alcancen la calidad de esta, dijo mientras miraba la bola de ki más brillante que había creado hasta ahora, la bola 55. Cuando Shunlong peleó con los guardias de la finca, ya había descubierto que incluso si las bolas de ki agotaran toda su energía, no desaparecerían. Todavía permanecerían en el lugar sobre su cabeza y cuando entrara en un estado meditativo e hiciera circular el reloj de arena del monarca solo necesitaría rellenarlos con el ki que absorbió del aire. Shunlong decidió probar su hipótesis en la primera bola de ki que había condensado y se alegró de descubrir que su energía realmente entró en la bola a medida que poco a poco la hacía más fuerte. Después de 3 horas más, Shunlong, exhausto, se fue a dormir, pero solo durmió 2 horas antes de que su padre viniera a despertarlo. Finalmente llegó el momento de abandonar la ciudad del Bosque Azul. Capítulo 15, 15 secretos de la secta de la nube flotante. Shunlong se despertó y miró a su padre y a su madre que acababan de irrumpir en su habitación. Shunfan lo miró con una sonrisa en su rostro mientras preguntaba. ¿Estás listo? Shunlong entendió que se iban, y aunque no sabía por qué su padre tenía tanta prisa por llegar a la ciudad imperial, no lo cuestionó por ahora mientras respiró hondo y dijo. En realidad, necesito un caldero de alquimista, no demasiado grande para poder llevarlo conmigo, pero cuanto mayor sea el grado, mejor. Shunfan estaba un poco asombrado, su hijo ni siquiera había comenzado a cultivar durante un año y ya quería estudiar alquimia. Es como un niño pequeño que intenta correr antes de poder caminar. Shunan miró a su marido y dijo sonriendo. Jeje. Finalmente puedes deshacerte de esa cosa vieja. Tan pronto como Shunfan escuchó sus palabras, sus ojos temblaron. ¿Cosa vieja? Pasé más de un mes refinando ese caldero, ya sabes. Ah, olvídalo, dijo mientras iba personalmente a buscar un caldero del tamaño de un cuenco. Tan pronto como los ojos de Shunlong se encontraron con el caldero que Shunfan sostenía en sus brazos, comprendió instantáneamente, aunque todavía no era un alquimista ni un maestro de formación, que este pequeño caldero era extraordinario. Estaba emitiendo algunas pequeñas fluctuaciones sin siquiera activarse todavía, entonces, ¿quién sabía qué tan fuertes eran en realidad las formaciones grabadas en su interior? Shunfan vio la mirada en los ojos de su hijo y con orgullo infló su pecho mientras miraba a su esposa y le daba una mirada engreída. Shunan sonrió ante el comportamiento divertido de Shunfan y dijo. Tu padre tardó casi 2 meses en refinar este pequeño caldero y crear sus inscripciones rúnicas. Las formaciones grabadas en su interior están todas en la cima del bronce de grado 3 e incluso están a la par con algunos calderos de plata de grado 1. Sin embargo, debido a que tu padre aún no es un maestro de formaciones de grado plata, no pudo controlar perfectamente el poder de algunas de estas formaciones cuando las inscribió y es por eso que el aura del caldero no está completamente oculta. Aunque Shunan lo había expresado así, Shunlong podía entender lo precioso que es realmente este caldero. Lo más probable es que su padre no pudiera soportar venderlo, ya que era un tesoro invaluable para cualquier alquimista por debajo del grado de plata. Shunfan estaba realmente feliz de que su hijo quisiera practicar la alquimia, solo tenía miedo de tener demasiado en su plato y eso podría retrasar su cultivo. Sin embargo, estaba feliz de entregar su creación más preciada a su propio hijo.
Caminó hacia Shunlong y le dio el caldero con indiferencia mientras decía: en realidad, no necesitas llevar nada más aparte de este caldero y algo de ropa. Ven a buscarme cuando estés listo para partir. Entonces Shun Fan salió de la habitación de Shunlong, con una amplia sonrisa en su rostro. Shunan estaba feliz por su marido, ya que era raro que él estuviera de tan buen humor, pero cuando pensó que su único hijo los dejaría por lo que potencialmente sería un tiempo muy largo, se escucharon sollozos ahogados en su boca en el fin. Shunlong entendió lo que sentía Shunan, era difícil ver a su hijo irse, pero tuvo que fortalecer su corazón e irse para poder ir a lugares más elevados. Sabía que no podía quedarse en la ciudad del bosque azul o nunca podría cumplir los juramentos que se hizo a sí mismo. Shunlong ordenó sus pensamientos y luego puso una suave sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia su madre. No es como si me fuera para siempre, ya sabes, volveré cuando sea más fuerte en el futuro. Shunan abrazó a su hijo mientras decía: también tienes que traerme una novia la próxima vez que regreses. Luego puso una brillante sonrisa en su rostro y continuó: ojalá alguien que no tenga el pecho plano como esa chica Lin. Date prisa también, tu padre te está esperando en el carruaje. Shunlong luego sonrió nuevamente ante las palabras de su madre y tomó algo de ropa de repuesto, junto con el caldero del tamaño de un cuenco, y las puso todas en un cofre de madera de tamaño mediano. Luego caminó hacia el carruaje que su padre había estado esperando justo afuera de las puertas de la finca Shun. Volvió la cabeza una vez hacia atrás, para echar un último vistazo a su hogar, el primer hogar que tuvo en este mundo. El hermoso rostro de Shunlong se volvió resueltamente, mientras miraba hacia adelante y le decía al conductor: vamos. Los caballos empezaron a relinchar ya que 10 minutos después ya habían abandonado la ciudad del bosque azul. XT. Shunlong y Shun Fan estaban charlando, cuando Shunlong preguntó: padre, ¿por qué insististe en partir tan apresuradamente hacia la ciudad imperial cuando ya tenemos mucho tiempo por delante? Shun Fan miró a su hijo y dijo: ¿sabes cómo es la prueba de la secta de la nube flotante? Esta pregunta dejó a Shunlong un poco perplejo, quien finalmente negó con la cabeza. Shun Fan continuó y dijo: en realidad, la prueba en sí es realmente simple, siempre y cuando tengas menos de 20 años de edad y estés en el pico del nivel medio de condensación de ki, entonces definitivamente puedes pasar. Ya eres un cultivador de condensación de ki de rango 6 temprano, lo que significa que estás en la cima del nivel medio, por lo que no tienes que preocuparte por la prueba. Lo que debería preocuparle es lo que viene después de la prueba. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shunlong desconcertado. Yo mismo no conozco muchos detalles sobre la secta de la nube flotante, pero he oído una cosa importante. Cuantas más conexiones hagas antes de llegar a la secta, más beneficioso será para ti. En realidad, Luen, el maestro alquimista luz de nuestra ciudad del Bosque Azul, también participará en la prueba para ingresar a la secta de la nube flotante esta vez. Sin embargo, la prueba que tomará requiere que alguien esté en la cima de las primeras etapas del grado terrestre y tener menos de 30 años de edad. En cuanto a por qué es necesario establecer conexiones antes de llegar a la secta, ni siquiera tu padre lo sabe. Supongo que lo descubrirás una vez que finalmente llegues a la secta de la nube flotante. El viaje de Shunlong y Shun Fan transcurrió como se esperaba y, en solo medio día, pudieron verlo claramente en la distancia. Finalmente habían llegado a la ciudad imperial. Capítulo 16. Dentro del Palacio Imperial. El contorno de la ciudad imperial se hacía cada vez más grande ante sus ojos a medida que el carruaje se acercaba cada vez más. Después de 3 horas más, llegaron frente a las puertas y Shunlong pudo ver que las puertas de la ciudad y los muros eran incluso más altos que los muros de la ciudad del Bosque Azul. Había guardias parados en el frente cobrando una tarifa a todos los que deseaban entrar. Cada persona debía pagar 1 moneda de oro, mientras que cada vagón tenía que pagar 10 adicionales. 1 moneda de oro podría alimentar a una familia de 3 personas durante medio año en la ciudad imperial, pero era una cantidad insignificante para un maestro de formación como Shun Fan. El conductor pagó a los guardias de la ciudad y tan pronto como el grupo de Shunlong entró en la ciudad imperial, Shunlong y Shun Fan abandonaron el carruaje. Ve y resérvanos 2 patios grandes en la posada imperial para pasar las próximas 2 noches, ordenó Shun Fan al conductor, quien hizo una reverencia y salió para dirigirse a la mejor posada de la ciudad.
La posada imperial estaba bajo la familia imperial, los precios en la posada eran más de 10 veces más altos en comparación con cualquier otra posada en el Ski Fortune Kingdom, pero su servicio y patios eran los mejores de todo el reino. Sin embargo, no cualquiera podía ingresar a la posada, solo personas con estatus como Shun Fan y sus familias podían pasar la noche aquí. Shunlong y Shunfan pasaron los siguientes 2 días recorriendo la capital imperial, ya que era la primera vez que Shunlong llegaba aquí. Probaron las mejores comidas y vinos de todos los restaurantes conocidos de la ciudad durante el día y Shunlong cultivó durante la noche. Su atención se centró en refinar las bolas de ki ya creadas y llevar su calidad a la par con la bola número 55 que había creado. Fue un proceso que requirió mucho sudor y esfuerzo, pero en estas 2 noches, Shunlong había refinado aún más 6 bolas más de ki. Su cultivo no avanzó con esto, pero su fuerza avanzaba muy rápido. Shunlong estimó que cuando terminara de refinar todas las bolas de ki y entrara en el 7º rango de circulación de ki, probablemente incluso podría vencer a un cultivador de ki de rango 9 en etapa intermedia. La mañana llegó cuando el sol salía lentamente por el este y revelaba una ciudad que estaba bulliciosa desde muy temprano en la mañana. Los guardias estaban en estricta alerta alrededor del perímetro del palacio. Tanto los plebeyos como los nobles tendrían que esperar afuera hoy, ya que invitados especiales de una secta famosa habían llegado para una prueba de selección para elegir discípulos externos para su secta. Hoy solo se permite la entrada al Palacio Imperial a los jóvenes que cumplen con los requisitos enumerados. Shunfan y Shunlong llegaron frente a la entrada del Palacio Imperial donde un guardia los detuvo y les dijo: a menos que participe en el proceso de selección, la entrada al Palacio Imperial está prohibida. Parecía que ya había dicho esa frase más de 100 veces hoy. Shunlong ignoró al guardia y se volvió hacia Shunfan mientras decía: padre, me voy. Los ojos de Shunfan estaban orgullosos por dentro pero también ligeramente rojos. ¿Qué estás esperando? Solo vete. Dijo en un tono impaciente que intentaba ocultar su vergüenza. Shunlong sonrió mientras se daba vuelta y caminaba hacia el guardia. Luego reveló su aura de condensación de 6 ki de rango medio mientras ordenaba al guardia: estoy aquí para la prueba de selección de la secta de la nube flotante. Abre el camino. El guardia estaba asombrado y un poco enojado al mismo tiempo que un niño se atrevió a ser grosero con él, un guardia imperial, especialmente un niño con un cultivo mucho más bajo que él cuando él mismo estaba en el rango 9 inicial de condensación de ki. Pero no pudo hacer nada al respecto. Las órdenes eran que cualquiera que deseara participar en el proceso de selección y cumpliera con los requisitos de la secta de la nube flotante debía ser llevado al salón del palacio. El guardia llevó a Shunlong al interior del palacio y desde allí, a través de una masa de pasillos complicados, se dirigieron directamente al salón del palacio. En el camino, Shunlong pudo ver muchos otros guardias, lo que hizo evidente que la seguridad era muy estricta hoy. Incluso había algunos guardias de nivel terrestre que mantenían sus posiciones cuando se adentraban más en el palacio. Cuando Shunlong y el guardia finalmente llegaron al final del pasillo, el guardia dijo en tono impaciente: aquí. Al final de este corredor está el salón del palacio. No se me permite entrar, así que regresaré a mi puesto. Shunlong ignoró al guardia por segunda vez hoy, quien sintió como si acabara de tragarse una mosca. ¿Cómo es que este niño es tan odioso?, pensó mientras se giraba para regresar a su puesto. Shunlong llegó al final del pasillo y abrió la gran puerta frente a él. 21 hombres y mujeres jóvenes estaban en la sala frente a Shunlong. La habitación estaba decorada con muchas joyas y piedras, mesas doradas y sillas lujosas junto con muchos sofás y sofás. XT. Cuando Shunlong entró, todos los hombres y mujeres jóvenes que estaban dentro volvieron sus ojos para mirarlo. La mayoría de estas personas parecían tener menos de 20 años, pero también había algunas que parecían tener más de 20 años. Shunlong luego escuchó una voz familiar que le hablaba. «Wow, hermanito Shun. No pensé que nos encontraríamos aquí». Un joven sonriente vestido de blanco se acercó a Shunlong. La túnica azul de Shunlong y su hermoso rostro, junto con el joven vestido de blanco, crearon una escena tan deslumbrante que hizo sonrojar a todas las jóvenes en la sala. Shunlong se dio vuelta y vio a Luen sonriéndole. Luen caminó hacia el lado de Shunlong y le dio unas palmaditas en el hombro mientras decía: jajaja, ¿quién iba a creer que en tan poco tiempo avanzarías tanto? Esto es prácticamente increíble. Luego susurró y preguntó:
¿Es por la pastilla que te dio el experto? Luen sabía que aunque no podía sentir el cultivo de Shunlong, definitivamente debía estar en la sexta etapa de la condensación de Qi, o no podría entrar al palacio. En realidad, Luen era una persona arrogante en el fondo, pero se había beneficiado mucho del caldero que Shun Fan le había regalado en la finca Shun, por lo que su opinión sobre la familia Shun era especialmente buena. La mentalidad de Luen era en realidad extremadamente simple. Si me ayudas, te trataré como a un amigo, pero si no lo haces, no esperes que te ponga cara, después de todo, soy un alquimista talentoso de grado segundo. Y es por eso que esta vez fue tan cálido con Shunlong. Shunlong asintió con la cabeza hacia Luen y cuando ambos estaban listos para encontrar un lugar para sentarse, la voz de un hombre desconocido que rezumaba odio vino detrás de ellos. ¿Entonces eres Shunlong? Capítulo 17, 17 palabras exasperantes. A. XT. Shunlong y Luen se dieron la vuelta solo para ver a un joven relativamente guapo vestido de rojo caminando hacia ellos. Este hombre tenía una mirada helada en sus ojos mientras miraba amenazadoramente a Shunlong y si las miradas por sí solas pudieran matar, Shunlong probablemente ya habría muerto una o dos veces. Una joven con un vestido de flores caminaba al lado de este joven. Aunque esta mujer era bonita, su pecho prácticamente plano era único en toda esta habitación. Maestro Lu, saludos, dijo el joven mientras juntaba sus manos hacia Luen. Hoy tengo algunos asuntos personales que resolver con este punk y espero que el maestro Lu no intervenga. Mi patrimonio marqués definitivamente no olvidará este favor. Luen ignoró directamente a Xiao Shitou, el segundo hijo del marqués de Xiao, y se volvió para preguntarle a Shunlong. ¿Necesitas mi ayuda, hermanito? Xiao Shitou, furioso porque Luen lo había ignorado cuando él mismo fue tan educado con él, comenzó a rechinar los dientes con ira, pero al final no pudo hacer nada al respecto. Aunque su padre era un marqués, no podía hacer nada contra un alquimista talentoso como Luen, especialmente ahora que estaba a punto de abandonar Ski Fortune Kingdom y entrar en la secta de las nubes flotantes. Shunlong agitó su mano hacia Luen, indicando que no necesita ninguna ayuda. ¿Fue esto una broma? ¿Por qué y cuándo necesitaría alguna vez que otras personas se ocuparan de su negocio por él? Por supuesto, Shunlong había reconocido a la joven al lado de este joven como Lin Wu. No había conocido ninguna otra mujer que tuviera un cofre tan pequeño. Mientras que el joven a su lado era el segundo hijo del Xiao Marqués de Ski Fortune Kingdom, Xiao Shitou. Aunque Shunlong no había conocido al hombre antes, había oído que esta persona era uno de los dos genios de la finca del Marqués Xiao. Ah, si estás pidiendo una paliza, entonces no puedes culparme, pensó Shunlong, mientras imitaba el tono de Xiao Shitou y la postura arrogante y recta de Lin Wu cuando la miró por primera vez y dijo: Hola. Pechos pequeños, casi pensé que eras un hombre por un segundo. Realmente viniste a participar, pero escuché que la secta de la nube flotante no acepta personas por debajo de la sexta etapa de condensación de Qi, dijo Shunlong desconcertado. Luego hizo una pausa por un momento como si estuviera reflexionando sobre algo y luego, con una expresión de sorpresa en su rostro, apuntó temblorosamente con su mano a Lin Wu y preguntó en un tono lleno de incredulidad. Tú, no me digas que estás aquí para postularte para convertirte en una perra en la secta de las nubes flotantes, perra. Eso es demasiado inmoral. No. Luen no pudo evitarlo mientras escupía un trago de vino que acababa de entrar en su boca. El resto de las personas dentro del salón que habían escuchado esto no pudieron mantener la cara seria y rápidamente trataron de reprimir la risa, dejando atrás fuertes sonidos ahogados. La mayoría de estas personas ya conocían a Xiao Shitou y no querían ofenderlo por nada, pero esa escena era demasiado cómica para ellos. Mierda, evitas Hugo. Ya soy uno de los primeros cultivadores de rango 6, tú eres la perra. Lin Wu le gritó a Shunlong. Por supuesto, Shunlong se dio cuenta de que Lin Wu ya era uno de los primeros cultivadores de rango 6. Para haber pasado del rango 5 inicial directamente al rango 6 inicial en solo un mes, su pequeña familia Lin no fue suficiente para ayudarla a hacer algo así. Definitivamente debe haber consumido algunas pastillas de alto nivel y, a juzgar por cómo caminaba al lado de Xiao Shitou en el pasillo, no era difícil imaginar quién era la persona que la había ayudado. Justo cuando Xiao Shitou señaló a Shunlong y estaba a punto de maldecirlo, Shunlong instantáneamente giró sus ojos para mirarlo mientras decía: ¿Y ahora qué debo hacer contigo? Comedor de sobras.
Shunlong luego sacudió la cabeza mientras miraba a Xiao Shitou con una mirada lastimera y continuó. Obviamente eres el hijo de un marqués. Pero me persigues y tratas de comer mis obras. Ah, qué lástima. ¿No sabes que este joven maestro solo tira la comida que está en mal estado? ¿Por qué iba a tirarlo si fuera algo bueno? TSK. Shunlong chasqueó la lengua mientras sacudía la cabeza mientras miraba a Xiao Shitou con una cara como si estuviera mirando a un mendigo. Incluso la gente más común de Ski Fortune Kingdom sabía sobre Shunlong, divorciándose vergonzosamente de Lin Wu antes de completar su compromiso, por lo que decir que Xiao Shitou estaba persiguiendo sus obras implicaba que ya había comido algo, pero estaba mal por dentro y terminó tirándolo. Lejos, insultando tanto a Xiao Shitou como a Lin Wu en una oración. La gente en el pasillo intentó reprimir la risa nuevamente, pero esta vez fue aún más difícil que antes, ya que llegó una bofetada tras otra. Shun largo. Jodido, cierre la boca. Todo el mundo sabe que no pasó nada entre tú y Lin Wu. Los ojos de Xiao Shitou y Lin Wu estaban rojos, sin saber si era por vergüenza, ira o ambos. Xiao Shitou no pudo contenerse más mientras rugía. Hoy te disculparás con Lin Wu de rodillas frente a todos los presentes y admitirás que nunca ha pasado nada entre ustedes dos o les romperé los brazos y las piernas y los enviaré arrastrándose de regreso a su casa. Ahora elija antes que yo. Termina eligiendo por ti o no te gustará el resultado final. Xiao Shitou luego desató su aura de cultivador de ki máximo de rango 6. Oh. Los ojos de Shunlong instantáneamente se volvieron fríos. Nunca aceptaría amenazas de otras personas que se tumbaran así. Su juramento era volverse lo suficientemente fuerte como para que otros nunca pudieran pisotearlo, así que ¿por qué retrocedería cuando otros lo provocan tan descaradamente? Shunlong avanzó hacia el espacio vacío en el centro del pasillo. Sus ojos fríos miraron directamente a Xiao Shitou, mientras Shunlong decía con una voz apática que hacía que a la gente se le erizaran los pelos. Ven y enséñame cómo me romperás los brazos y las piernas hoy. Luego liberó el aura de un cultivador de ki de rango 6 en etapa media y la gente en la habitación comenzó a sentirse asfixiada por su densidad. Capítulo 18. El dominio del monarca. Shunlong desató su aura de cultivador de ki de rango medio 6 y la mayoría de las personas en el salón instantáneamente comenzaron a sentirse asfixiadas. La persona que lo pasó peor fue Xiao Shitou, ya que sintió directamente el impacto del aura de Shunlong. El aura de Shunlong era demasiado pura en comparación con la de Xiao Shitou y eso creó una forma natural de supresión. Había refinado 8 de sus 55 bolas de ki actuales, lo que hizo que la energía dentro de ellas fuera aún más pura. Pero lo más importante que hizo que su aura fuera tan aterradora fue el indicio de energía celestial que había absorbido del libro dorado. Incluso las 3 personas que ya estaban en el nivel de la Tierra, incluido Luen, podían sentir este sentimiento de supresión, pero podían resistirlo fácilmente haciendo circular su ki dentro de ellos. Xiao Shitou realmente odiaba a Shunlong en este momento, pero se odiaba aún más a sí mismo por tener miedo después de sentir el aura de su oponente. Cuando Xiao Shitou vio que su oponente era solo un rango medio 6 mientras él mismo ya era un cultivador de ki de rango 6 máximo, lo que sintió se convirtió en rabia y humillación. Hizo circular todo su ki dentro de su cuerpo y lo sacó de su cuerpo, eliminando con fuerza esa horrible sensación de represión que lo atormentaba. Xiao Shitou se rió cuando dijo: jajaja Shunlong, ¿eso es todo lo que tienes? En ese caso prepárate, te haré. En un instante, todos y todo en la habitación se quedaron quietos. Solo los 3 primeros expertos de rango terrestre podían moverse, pero obviamente mucho más lento que antes y era obvio que tenían que gastar bastante energía para hacerlo. Esta era una técnica que había aparecido en la mente de Shunlong hace 2 días cuando creó la 55 bola de ki a través del reloj de arena del monarca. Esta fue la primera vez que Shunlong probaba esta técnica en una batalla real y tan pronto como la activó, instantáneamente aparecieron 2 palabras en su mente. Dominio del monarca. Aceoxt. Este nombre era verdaderamente exacto, tan pronto Shunlong activó esta técnica, pudo sentir desde su interior la figura transparente de un reloj de arena que solo él mismo podía ver, expandiéndose lentamente y cubriendo todo el salón del palacio. Dentro de este reloj de arena invisible, el tiempo obedecía a Shunlong.
Imagine esta técnica como cuando Shunlong crea la figura del reloj de arena del monarca para cultivar, pero esta vez en lugar de crear bolas de ki y colocarlas en la parte superior del reloj de arena donde almacenaba su energía, en realidad extrajo energía de sus bolas de ki y las usé para sostener el dominio del monarca. Esta técnica era verdaderamente divina, especialmente si podía incluso afectar a los cultivadores de rango terrestre mientras él mismo era solo un novato en condensación de ki de rango 6. Sin embargo, Shunlong acababa de comprender el enorme inconveniente de esta técnica. Su ki estaba siendo agotado a un ritmo alarmante para mantenerse al día con el consumo del dominio del monarca. Shunlong estimó que solo podía mantener la técnica activa durante 6 respiraciones desde su activación antes de quedarse sin fuerzas. Shunlong no perdió el tiempo mientras caminaba frente a un aterrorizado Xiao Shitou cuyo rostro todavía estaba congelado en un estado de risa. Shunlong levantó su mano derecha e ignorando el terror que surgió dentro de los ojos de Xiao Shitou, la bajó con toda su fuerza. Bofetada. Su mano derecha chocó directamente con la mejilla izquierda de Xiao Shitou y lo hizo caer al suelo. Su boca ahora fluía sangre mientras su mejilla izquierda e incluso sus labios se hincharon repentinamente. Esta bofetada solo contenía la fuerza física de Shunlong, ya que no podía usar ningún ki mientras mantenía el dominio del monarca o la técnica se habría derrumbado antes de que terminara de abofetear a Xiao Shitou. La mano de Shunlong picó un poco por la fuerza de esta bofetada suya. Xiao Shitou realmente debe tener una cara gruesa, pensó. Shunlong dejó de circular por el dominio del monarca y la gente en el salón del palacio pudo moverse nuevamente, pero todos permanecieron en silencio, como si todavía estuvieran bajo el efecto del dominio del monarca. Tal fue su conmoción y consternación que nadie se había recuperado todavía de su terror. La sensación de no poder moverse era realmente desalentadora. No me gustan las amenazas y no sé cómo inclinar la cabeza ante nada ni nadie. No puedes obligarme a hacer algo que no quiero hacer incluso si fueras más fuerte que yo, y mucho menos tú, que eres mucho más débil en comparación que te enviaron rodando por el suelo con una sola bofetada. La habitación estaba tan silenciosa que su voz resonó por todo el pasillo. Shunlong miró a Xiao Shitou con desdén mientras continuaba. No pienses ni por un segundo que soy de buen corazón o que no me atreveré a romperte brazos y piernas solo porque tu padre es marqués. Simplemente no eres digno de que ponga en riesgo mi lugar en la secta de la nube flotante para tratar contigo. La voz de Shunlong era plácida pero firme, cuando su tono cambió de repente y abruptamente se volvió frío cuando dijo. Sin embargo, si te atreves a provocarme de nuevo, entonces solo podrás soñar con salirte con la tuya con una sola bofetada en ese momento. Todos en el salón quedaron estupefactos por la asombrosa demostración de dominio de Shunlong. Incluso los 3 cultivadores de rango terrestre no estaban dispuestos a ofenderlo después de esta demostración de poder. Aunque probablemente podrían vencerlo ahora, ¿por qué ofenderían a un monstruo como Shunlong por alguien como Xiao Shitou con quien no tenían relación? Inesperadamente, el primero en reaccionar después de que Shunlong terminó de hablar y se dio la vuelta, fue Lin Wu, quien corrió al lado de Xiao Shitou para apoyarlo. Sabía que si perdía su apoyo, no había manera de que pudiera vivir una buena vida en la secta de las nubes flotantes. De repente se abrieron las puertas principales del salón del palacio, y un anciano vestido de negro junto con 2 jóvenes y uno joven vestidos de amarillo llegaron al salón todos con la misma insignia en el pecho. Detrás de ellos estaba el príncipe heredero del reino Esqui Fortune, quien se inclinó halagadoramente ante el anciano que lideraba el grupo y dijo mientras señalaba hacia el salón del palacio. Mayor Lu, estos son los hombres y mujeres jóvenes de mi Esqui Fortune Kingdom que cumplieron con sus requisitos y desean unirse a la secta de la nube flotante. Nadie se atrevió a hablar frente al Mayor Lu cuya mirada recorrió a todos los que estaban dentro del pasillo. Todos los que estaban dentro del salón se habían puesto de pie, nadie se atrevió a permanecer sentado frente a este mayor de la secta de la nube flotante. La mirada del señor Lu se posó en Luen, quien mostró una rara sonrisa mientras daba un paso adelante y se inclinaba mientras decía. Saludos tío Chen. Capítulo 19, 19 conexiones. El verdadero nombre de señor Lu era Lu Chen y, por lo que parece, probablemente tenía una relación cercana con Lu Wen, de lo contrario, Lu Wen no lo habría llamado tío. Lu Chen entró al pasillo y le dio unas palmaditas en el hombro a Lu Wen mientras decía. Buen chico, es hora de que regreses a casa. Todos a su alrededor quedaron atónitos, pero los más atónitos de todos fueron los 3 discípulos que siguieron a Lu Chen.
No entendían cómo Lu Chen podía tener un conocido en un lugar tan atrasado como Ski Fortune Kingdom. Los tres eran todos discípulos externos de la secta de la nube flotante y mientras intercambiaban algunas miradas furtivas entre ellos, fue la joven quien respetuosamente se acercó y preguntó con cautela. Anciano Lu, ¿conoce a este joven del reino Ski Fortune? Solo ahora la gente en el salón entendió que este señor Lu era en realidad un anciano en la secta de la nube flotante. Por lo general, los discípulos del patio exterior no tenían las calificaciones para hablar libremente con los ancianos de la secta, especialmente así cuando esta mujer le preguntó directamente al anciano Lu sobre su relación con este joven, pero como todos podían ver que el anciano Lu se sentía muy felices después de conocer a Lu Wen, los tres discípulos no pudieron evitar preguntar. El Elder Lu luego infló su pecho con orgullo mientras les decía: jaja, este es mi sobrino de Lu Chen, Lu Wen. Las palabras del Elder Lu fueron pronunciadas con orgullo, pero los tres discípulos que lo seguían se sorprendieron aún más ya que este joven parecía tener una relación de sangre directa con el Elder Lu. Rápidamente caminaron hacia adelante mientras tomaban sus manos y se inclinaban levemente mientras decían: saludos hermano mayor Lu. Lu Wen asintió con la cabeza y luego le dijo a Lu Chen: tío. Este es un hermano talentoso al que le tengo mucho cariño, su nombre es Shunlong. Cuando Luen presentó a Shunlong al Elder Lu, Lu Chen no pudo evitar echar unas cuantas miradas más al joven que estaba junto a su sobrino. No estaba cerca del pasillo antes, por lo que no había observado la pelea de Shunlong con Xiao Shitou o ya habría comenzado a prestarle atención incluso sin la mención de Lu Wen. Shunlong ahuecó su puño mientras decía: saludos Elder Lu. Lu Chen se rió mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Shunlong y decía: buen niño. Si necesitas algo cuando ingresas a la secta, puedes venir a buscarme directamente. Dado que Wenner tiene una buena relación contigo, no tienes que ser tan educado conmigo. Los rostros de tres personas instantáneamente mostraron expresiones diferentes cuando el Elder Lu terminó de hablar. Los rostros de Xiao Shitou y Lin Wu se pusieron pálidos instantáneamente mientras que el rostro del príncipe heredero se volvió verde lentamente. El príncipe heredero ya sabía que había un alquimista talentoso llamado Luen en la ciudad del Bosque Azul, pero nunca prestó atención al asunto. Si hubiera sabido que este alquimista tenía una relación con un anciano de la secta de la nube flotante, definitivamente habría hecho todo lo posible para construir una buena relación con él. Pero ahora ya era demasiado tarde para eso, ya que Luen ya estaba abandonando Ski Fortune Kingdom. Aunque Lu Chen dijo que Shunlong podría ir directamente a buscarlo si necesitaba algo después de que ingresaron a la secta de la nube flotante, Shunlong realmente no se lo tomó en serio. Sabía que Lu Chen solo estaba actuando cordialmente con él debido a Lu Wen, o de lo contrario no había manera de que Lu Chen, quien nunca antes había conocido a Shunlong, fuera tan cálido con él. El propio Shunlong no planeaba contar con la ayuda de otros para tener una vida buena y cómoda en la secta de las nubes flotantes. XT. Sin embargo, volvió a juntar sus manos hacia el Elder Lu mientras decía: muchas gracias al Elder Lu. El Elder Lu asintió y luego giró la cabeza, escaneando al resto de las personas en el pasillo casi como si los estuviera inspeccionando antes de decir: para ser honesto con todos ustedes, su lote es promedio entre los lotes que ingresan a la secta este año. No hay nadie entre ustedes que se destaque particularmente como un genio, así que supongo que todos estarán al final de la secta cuando entren. Pero hay una cosa importante que debes saber antes de ingresar a la secta. La voz del Elder Lu no había sido impasible cuando hablaba, pero de repente se volvió seria mientras continuaba. Aquellos de ustedes que decidan ingresar a la secta, tengan cuidado, nadie puede abandonar la secta por sí solo hasta que hayan alcanzado las últimas etapas del grado terrestre, con la única excepción de que hayan aceptado formalmente una misión de la secta. Esta es una regla férrea de la secta y, con la excepción de las misiones, a los discípulos no se les permite abandonar la secta. Ahora aquellos de ustedes que todavía desean ingresar a la secta, den un paso adelante. Recuerda, la secta de la nube flotante no te obligará a unirte, pero si te unes, debes seguir las reglas de la secta. El primero en dar un paso adelante fue Lu Wen, que ya conocía las reglas de antemano. Sorprendentemente, casi al mismo tiempo que Lu Wen, Shunlong y Xiao Shitou también dieron un paso adelante. Al final, todos los discípulos aquí dieron un paso adelante ya que todos habían decidido unirse a la secta de la nube flotante. El Elder Lu sonrió levemente mientras asentía y decía:
Bien, entonces todos ustedes pueden salir del palacio, es hora de irse. Anciano, ¿cómo vamos a llegar a la secta de la nube flotante? Un joven con el pelo corto y puntiagudo y un cuchillo en la cintura no pudo evitar hacer la pregunta que la mayoría de la gente aquí también estaba pensando. Después de todo, tenían 24 personas aquí y la mayoría de ellos llevaban algún tipo de equipaje consigo. Si también contabas al Elderlu y los 3 discípulos que estaban con él, eran 28 personas. ¿Cómo iban a viajar a la secta de las nubes flotantes? El Elderlu no respondió, pero los 3 discípulos con túnicas amarillas que habían venido con el Elderlu se rieron mientras decían: Patán. El rostro del joven se enrojeció, pero cuando llegaron a los jardines del palacio, su boca, junto con la de todos los que estaban antes en el salón del palacio con él, estaban completamente abiertas. Un enorme pájaro rojo de más de 20 metros de largo dormía en el suelo dentro de los jardines del palacio. El Elderlu ignoró las miradas atónitas de todos mientras caminaba hacia el enorme pájaro y lo acarició suavemente en la cabeza antes de decir: Este es nuestro viaje a la secta de las nubes flotantes. Todos ustedes, adelante. Capítulo 20 secretos impactantes. Todos ustedes, suban, dijo el Elderlu, y aunque estos niños tenían un poco de miedo de sentarse sobre una bestia tan grande, eventualmente todos se subieron encima de ella. Cuando finalmente todos estuvieron allí, el Elderlu acarició la cabeza del pájaro mientras decía vamos. Los ojos del pájaro se abrieron de golpe cuando una presión aterradora aplastó a la gente dentro del Palacio Real del Ski Fortune Kingdom. Luego, el pájaro abrió sus alas gigantes de una envergadura de más de 45 147 pies y mientras las agitaba, fuertes ráfagas de aire golpearon el suelo y volaron a todos en su perímetro que se habían atrevido a pararse debajo de él. XT. El Elderlu estaba parado sobre la cabeza del pájaro mientras les explicaba a estos futuros discípulos de su secta. Este es un cóndor de alas rojas. Una bestia mágica de rango 3. Incluso puede luchar de frente contra un experto en el nivel del cielo, por lo que su poder es realmente aterrador. Las personas sentadas encima del cóndor se sorprendieron. ¿Una bestia mágica de rango 3? Nadie había visto nunca uno en Ski Fortune Kingdom. Incluso si hubiera alguno, probablemente estaba en lo más profundo del bosque azul, si es que estaba en algún lugar, pero nadie lo había visto o al menos había vivido para contarlo. El cóndor no voló en línea recta sino que siguió volando cada vez más alto. Estos niños nunca antes en sus vidas habían alcanzado tal altitud y la mayoría podía sentir sus piernas temblar sobre el lomo del cóndor. El Elderlu miró a estos niños y dijo: Todos ustedes pueden ser considerados discípulos de la secta externa de mi secta de la nube flotante ahora. Así que supongo que debería decirles algunas cosas. En primer lugar, solo ahora ustedes, hijos, entrarán en el verdadero mundo de la cultivación. Echa un vistazo al paisaje debajo de ti. El cóndor ya había volado tan alto que cada persona sentada sobre su espalda tenía una vista panorámica de la escena debajo de ellos. Cuando todos miraron hacia abajo, notaron que el lugar que estaban mirando era tan grande y su altitud era tan alta que ya ni siquiera podían detectar el reino a Ski Fortune. El Elderlu luego dijo: ¿Ves esto? Hay más de 170 reinos allí abajo. Pero lo que ustedes no saben es que estos son solo reinos mortales. Este número asombró a todos en Ski Fortune Kingdom. Su propio reino ya era tan grande, y ahora les decían que había más de 170 reinos más a la par con su propio reino a Ski Fortune. Sus mentes no podían aceptar esta impactante revelación tan fácilmente. Anciano, ¿qué quieres decir con reinos mortales? Esta vez fue una chica baja con un rostro inmaduro y el cabello recogido en una cola de caballo quien hizo esta pregunta. El Elderlu luego dijo: Significa que estos reinos tuyos están compuestos principalmente por mortales que ni siquiera se han embarcado en el camino de la cultivación. Todo este continente en el que crees que está tu reino es en realidad solo una pequeña isla mortal frente a mi secta de las nubes flotantes. Si estas personas se sorprendieron antes, cuando supieron que había 170 reinos más en este continente, esta vez se quedaron realmente sin palabras. Incluso Shunlong se sorprendió, ya que su mente aún no podía procesar la enormidad de la secta de las nubes flotantes. El anciano Lu continuó sonando completamente apático al respecto. Es por eso que dije que solo ahora tendrás la oportunidad de ingresar al verdadero mundo del cultivo.
Mi secta de la nube flotante está a cargo de esta isla y cada 3 años bajamos y buscamos personas talentosas de cada reino, permitiéndoles convertirse en discípulos de la secta externa. Anciano, ¿puedo preguntar qué quieres decir cuando dices que lo haces cada 3 años? Preguntó de nuevo el niño de pelo puntiagudo. El Elder Lu luego respondió a la pregunta con una pregunta propia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tan pocos expertos en nivel celestial en esta isla? Incluso tu Ski Fortune Kingdom no tenía ni un solo experto en grado Eaven. No solo el chico del pelo puntiagudo, nadie allí sabía la respuesta a esta pregunta. El Elder Lu obviamente parecía haber esperado eso mientras continuaba. Los expertos de grado celestial pueden volar y también pueden absorber el ki en el aire a su alrededor cuando se cultivan. Los expertos de grado terrestre pueden absorber el ki de la tierra, en un cierto radio a su alrededor cuando cultivan, mientras que los cultivadores en el grado de condensación de ki solo pueden absorber el ki en el aire que entra en contacto directo con sus cuerpos, no pueden activamente. Busque ki en el aire o en el suelo como lo hacen los expertos en el cielo o la tierra. Cuando los cultivadores de tu isla alcancen el grado cielo, notarán una barrera en lo alto del aire. Esta barrera es la línea divisoria entre el mundo mortal y el mundo de cultivo. Aparte de tu isla, hay muchas otras islas en este mar, muchas de ellas pertenecientes a otras sectas poderosas similares a mi secta de la nube flotante. Cuando los cultivadores de cualquier isla alcanzan el grado cielo y vuelan lo suficientemente alto en el cielo, pueden usar su energía y atravesar la barrera para ingresar al verdadero mundo de cultivo donde están mi secta de la nube flotante y las otras sectas. Shunlong quedó realmente atónito esta vez. No esperaba aprender esos secretos tan pronto después de dejar el Ski Fortune Kingdom. Ahora entendía por qué el príncipe heredero de un reino actuaría de manera tan servil hacia los miembros de la secta de las nubes flotantes. Al mismo tiempo, Shunlong también se alegró de su elección de abandonar el Ski Fortune Kingdom y entrar en la secta nube flotante. Shunlong había jurado volverse lo suficientemente fuerte como para proteger su propia vida, sin permitir nunca que otros lo controlaran, pero si hubiera elegido quedarse en el Ski Fortune Kingdom, ¿no significaría eso que permitió que la secta de las nubes flotantes lo hiciera? ¿Tiene control absoluto sobre su vida? Si pudieran controlar al príncipe heredero, definitivamente podrían controlar a todos los demás en el reino. El cóndor de alas rojas finalmente llegó al lugar donde se encontraba la barrera en el cielo. Se detuvo frente a él y el Elder Lu de repente advirtió a todos. Prepárense. Shunlong agarró con fuerza las plumas del cóndor al sentir que acumulaba energía. Unas cuantas respiraciones más tarde, las alas del cóndor de alas rojas brillaban intensamente con una luz roja mientras explotaba con una velocidad asombrosa, perforando instantáneamente la barrera.